Estamos en vivo, en vivo, en vivo. Redes al aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online. Estamos de regreso, amigos de Redes al Aire. Nos acompaña nuestra amiga Carmen Contreras, como todos los jueves, ya para platicar sobre un tema interesantísimo, una región que pues es ícono de la Ciudad de México, que es Xochimilco. Y bueno, vamos a hablar ahora de su valor patrimonial. Carmen, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pues sí, fíjate que yo estaba pensando en Xochimilco en el contexto de la promoción de las plataformas políticas que están haciendo algunos personas que quieren ser candidatos para la jefatura de gobierno del Distrito Federal en el 2012, y pensaba en la agenda de temas importantes para la ciudad y por qué no incluir a Xochimilco. Yo creo que dentro de lo que cabe en el desarrollo urbano de la Ciudad de México, Xochimilco tiene un papel predominante, no nada más tiene un valor ambiental, no nada más tiene un valor cultural, sino que también ha jugado un papel determinante en el equilibrio de las fuerzas sociales y del desarrollo económico de la ciudad. Y bueno, pues habrá que remontarse no nada más al primer desarrollo urbano moderno, por así decirlo, que se dio en el inicio del siglo XX, sino también pensar en Xochimilco desde que tenía ese gran estatus dentro de la ciudad prehispánica de ser el abastecedor de alimentos de toda esa ciudad, del Imperio Azteca, y de ser también el canal de comunicación entre la ciudad central de aquel entonces, que estaba formada por el mercado de Tlatelolco y las zonas agrícolas. Yo creo que si partimos desde ahí y hacemos un recuento rápido de lo que ha sido Xochimilco para la Ciudad de México, nos vamos a dar cuenta de que sí debe ser un tema incluido en la agenda política. Leímos las noticias, Carmen, en donde Marcelo Ebrard iba a pedir un techo un poquito más alto de endeudamiento, o iba a pedir más recursos, no estoy seguro, creo que iba a pedir más recursos al Congreso, precisamente para atender a Xochimilco. Así es, y muchos dirán, bueno, ¿por qué Xochimilco? Mira, yo creo que pensar Xochimilco como aquel señorío que se forma a partir de las migraciones, las mismas que formaron la zona central de la Ciudad de México, que eso data ya del siglo X y del siglo XII más o menos, y que fueron una de las 7 tribus nahuas que se asentaron en esta parte de los 5 lagos, donde se fundó la Ciudad de México. Pero esta tribu, este grupo que se asentó, fue en la parte más productiva, la parte que tenía mejores condiciones ambientales para desarrollar una gran tecnología agrícola, que es esta de las chinampas, por ejemplo, se desarrolló también todo el asunto de la comunicación vía canales, vía comunicación fluvial, que pocas ciudades en el mundo la desarrollaron como lo hicieron los xochimilcas, y que también estuvieron en constante conflicto por el agua, y justamente por haber desarrollado todo lo que es su capacidad agrícola para alimentar a todo el resto de los señoríos. Fíjate que leyendo sobre Xochimilco hace algunos años, se me había olvidado una referencia que hay sobre el papel que tenía a Xochimilco, el señor de Azcapotzalco, cómo veían a Xochimilco, y bueno, lo veían como una parte fundamental para la ciudad, sojuzgar al señorío de Xochimilco para tener alimento seguro los 365 días del año. Y pues ahí en las chinampas era donde se realizaba la siembra, ¿no? Así es. Y bueno, entraron en conflicto muchas veces Azcapotzalco con Xochimilco, y después cuando los aztecas llegaron a ser lo que fueron, como el imperio predominante, entonces fueron ellos los que tuvieron esa capacidad de sojuzgar a los pobladores de Xochimilco. Entonces, desde ahí
uno se da cuenta de que fue alinear lo que es la parte geográfica fundamental de la cuenca del lago de Chalco y Xochimilco, la calidad de los suelos y la tecnología desarrollada por esta tribu nahua que se asentó ahí, la que hizo que esa parte de la ciudad fuera estratégica para su posterior desarrollo. Y fíjate ya en la época de la colonia, cuando los españoles se dan cuenta de que es el granero de la ciudad, pues también empiezan a atacar a Xochimilco y empiezan a sojuzgar, y la manera que ellos encontraron al darse cuenta de que tenían este papel de abastecedores de alimentos, pues fue también tratar de vincular toda la producción agrícola con las nuevas instituciones que ellos trajeron, como son las haciendas, y ahí empezó otro panorama para la región. Se individualizó el asunto, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque mira, los españoles tenían un concepto muy distinto de lo que era la agricultura. Cuando ellos se dan cuenta que el sistema de agricultura xochimilca se basa en la construcción de chinampas, técnica que ellos no conocían, técnica que lo más cercano de conocimiento, referencia que ellos tenían era pues lo que se hacía en Asia, lo que se hacía en China y en Japón, pero que no son similares. Y es que, Carmen, el sistema es único, incluso en él están inspirados grandes arquitectos por los pilotes que ponían tocando el suelo y luego iban pues poniendo lodo prácticamente entre estos pilotes, y resulta que pues el proyecto de la Torre Mayor de Reforma y el proyecto Reforma 222 pues tienen este tipo de pilotes, y según entiendo, claro, en otras dimensiones, y según entiendo la inspiración viene desde las chinampas. Así es, las chinampas, que es esta técnica tan particular que se desarrolló por esta conjunción de clima, geografía, conocimiento técnico y el propio desarrollo cultural de la zona. Pues cuando llegan los españoles, desecan todos los demás lagos, pero ¿qué hacen con Xochimilco? Con Xochimilco tienen cierto respeto y dicen, bueno, esta parte funciona así porque su lógica es la producción agrícola. Ellos tenían otro concepto de la producción agrícola, como comentaba, pero también reconocen que es indispensable dejar esa zona así, con ese sistema. Son los últimos lagos que no se tocan gran parte de la colonia. Se da un desarrollo hacendario de las grandes haciendas, pues son el eje y el motor económico de la época colonial en la Ciudad de México. Se van desarrollando en el norte, en Tacuba, en Azcapotzalco, pero la parte lacustre de Xochimilco, en la zona sur, se deja tal cual. Eso sí, se otorga todas las actividades agrícolas a la población indígena exclusivamente. Se le deja la carga pesada de seguir produciendo con las mismas técnicas a la población indígena. No se hace una mezcla cultural tan fuerte como en otras zonas, y de ahí te explicas por qué hay tanto arraigo todavía, afortunadamente, de lo que fue la ciudad prehispánica. Si alguien quiere conocer y ver esas técnicas que florecieron en el siglo XII, si alguien las quiere conocer tal cual se llevaban a cabo en esos siglos, lo puede hacer hoy cuando va a Xochimilco, porque es el mismo conocimiento técnico que ha sido heredado por generaciones, y es en gran parte de Xochimilco todavía sigue siendo ese mismo paisaje. De ahí ya estamos hablando de que tiene un valor único en la Ciudad de México. Y en este caso, Carmen, han estado ya haciendo mejoras dentro de Xochimilco. A mí me tocó estar por allá del año 2000 y vamos a Xochimilco, fuimos a Xochimilco en varias ocasiones, y veíamos con mucha tristeza cómo casas que estaban a los lados, prácticamente que las bardas o telas mallas ciclónicas de algunas casas que pues estaban
haciendo frontera, por así decirlo, estaban a la orillita de los lagos, pues eran los patios de algunas casas con llantas, con envases de refresco. Se veía posible que se veía muy mal el panorama. ¿Se está haciendo algo al respecto? Sí, claro, se han hecho muchas cosas. Yo creo que no ha sido a partir de estos años de este gobierno. Yo creo que ha sido una lucha constante desde por lo menos unas 3 décadas. Yo creo que si Xochimilco ha sobrevivido de lo que fue la mezcla española, esta visión española de la ciudad con la visión prehispánica, si sobrevivió a las reformas borbónicas que le dieron todo el peso económico a las haciendas y a la ganadería, si sobrevivió a toda la parte de extracción del agua cuando se construyó aquel acueducto que pasa por, pues justamente pasaba por el centro de la ciudad y llegaba a Xochimilco a extraer todo el agua posible, si ha sobrevivido las obras del anillo periférico, de la avenida División del Norte, de su prolongación, si ha sobrevivido cambios parciales en los barrios. Yo creo que la visión de los últimos 3 gobiernos, por lo menos, ha sido alimentada por todos los movimientos sociales que han generado todas estas transformaciones que te estoy comentando. Yo creo que vale la pena comentar aquí una que todavía es latente, que es la lucha de los ejidatarios de Xochimilco, de los propios chinamperos, que han pugnado durante 30 años porque esa zona se conserve todavía esta parte agrícola, y esa es la utopía de la ciudad jardín, que algunos teóricos llaman, pero bueno, pues los ejidatarios y los chinamperos la tienen clara, la ciudad jardín, en donde dentro de la misma ciudad se siga dando un impulso a la agricultura. Eso es una visión que tienen sus propios pobladores y que la lograron insertar dentro de todas las leyes que hay a partir de, yo creo que de la década de los 80, que se empieza a hacer todos estos planes de desarrollo urbano para Xochimilco, que han sido una lucha que ha estado permanente también y en confrontación con los propios gobiernos del Distrito Federal, no hay que negarlo. Cuando se construyó el Parque Ecológico de Xochimilco, hubo una lucha muy intensa entre los pocos ejidatarios que todavía había, que por cierto esos ejidatarios tienen una gran tradición ahí en Xochimilco porque sus abuelos se encontraron en algún momento con Zapata cuando llegó a la Ciudad de México, y ahí tuvieron una convivencia y un intercambio de ideas de lo que era la defensa de la tierra, del ejido. Y bueno, esos ejidatarios, esos pocos ejidatarios que todavía subsistían en los 90, fueron los que se inconformaron por el proyecto original del Parque Ecológico de Xochimilco. Yo creo que muchos no lo recuerdan, quizá si son tuiteros jóvenes, no recuerdan todo eso, pero cuando se hizo el Parque Ecológico, se tenía pensado que fuera un estilo parque de diversiones con un acuario, que fuera un centro de atracciones turísticas, y quien cambió esa visión fueron los chinamperos y los ejidatarios a través de sus organizaciones sociales y políticas, y tuvieron la afortunada visión de decir: el plan tiene que incluir el rescate de la agricultura en Chinampas, tiene que conservar aquel sistema de comunicación interno entre los barrios con canales, y tiene que trabajarse alrededor en el saneamiento de las aguas, en la regulación de la construcción de viviendas, en el rescate del ejido a través de una serie de asesorías legales para que las familias no se quedaran en el desamparo y vinieran a invadir sus tierras y se construyeran viviendas irregulares, etcétera, etcétera. Carmen, incorporó a esa visión. Carmen, en esta época, ¿qué es lo que se puede cosechar en Xochimilco? Pues mira, Xochimilco sigue produciendo lo que son verdolagas, lechugas, jitomate, siguen produciendo espinacas, y esa producción, aunque es mucho menor que hace 30 o 40 años, pues sigue siendo también
parte del sustento de la economía familiar, todo este asunto de las